Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, queridos hermanos. Les saluda Cecilia Marín de Casa de Bendición. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes. Agradecerles su sintonía y recordarles que en este espacio pueden anunciar sus productos, negocio, proyectos. Serán bienvenidos y serán publicados. Así también usted colabora con esta radio y con el ministerio. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. De verdad, Dios ha planeado este espacio para usted y para mí, porque Él se complace. Él dice que cuando 2 o 3 o más de 2 se unen en su nombre, que Él está ahí. Entonces, confiando en eso, hoy le pedimos al Señor que nos guíe en esta palabra con el poder de su Espíritu Santo y que nos dé instrucción y que especialmente nos acerque a Él. Porque quien está cerca de Cristo lo tiene todo. Quien está en Él y camina en Él, no con Él, sino en Él, lo tiene todo. Hay gente que dice que quiere ser santo para acercarse a Cristo y es al contrario. Hay que acercarse a Cristo para ser santo. Que quiere provisión o medios para servirle al Señor, es al contrario. Busque al Señor y Él le da los medios y la provisión y hasta propicia las circunstancias para que usted esté con Él. Porque Él es un Dios lleno de amor. Él pagó en la cruz el precio por nosotros, lo hizo por amor. No, Él no recibe nada a cambio de nosotros, Él sencillamente nos ama. Y tiene planes superiores de los que nos podemos imaginar para cada uno de nosotros. Hoy traigo un tema que, pues tal vez ustedes lo conocen. Se basa en una palabra del Señor, en la Biblia, de la historia de Jacob, ¿verdad? Es una historia que llama la atención porque Jacob fue nombrado Israel, fue escogido por Dios, pero el inicio de todo eso fue como una mentira, ¿verdad? Cuando él era el menor de los hermanos, Esaú era el mayor, y entonces la mamá lo persuadió. Él anteriormente le había negociado la primogenitura a Esaú con un plato de lentejas. No sé si ustedes conocen esa parte, pues para hacer una breve reseña, Esaú era un hombre de campo, de cazar, como de mucha fuerza, y Jacob era un hombre que le gustaba cocinar. Entonces, en ese momento estaba haciendo un plato de lentejas, y Esaú venía hambriento del trabajo, y le pidió ese plato de lentejas, y Jacob le dijo, yo te lo cambio por la primogenitura. En ese tiempo se usaba que la bendición era solamente para el mayor. Entonces, ahí hicieron la negociación. Después se ve que ya el papá, Isaac, estaba ciego por los años y entonces decidió darle la bendición al hijo mayor. En este caso le tocaba a Esaú. Él no sabía de la negociación que habían hecho ellos, ¿verdad? La mamá escuchó y lo planeó todo, como buena mamá, ¿verdad? Como buena mujer, hay veces queremos tener el control de las cosas. Y entonces ella le dijo, tienes que ir por esa bendición. Resulta que Esaú era velludo. Esaú olía a campo porque él estaba afuera, ¿verdad? Cazando y en todas esas labores de labranza, me imagino, y todo eso. Entonces él tenía un olor, ¿verdad? Un olor especial. Y era velludo. Y entonces la mamá le arregló todo. Le dijo, anda y corre, tráeme un cabrito. Porque Isaac le dijo, yo le doy la bendición, me traes, comemos un cabrito y yo te bendigo. Y entonces resulta que la mamá planeó todo, le dijo a Jacob que le consiguiera el cabrito, la mamá se lo cocinó y Jacob lo que hizo fue ponerse las vestiduras de su hermano para oler como su hermano y alcanzar la bendición de su padre. Entonces el pasaje dice así, esa partecita, Génesis está en Génesis 27:27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, ¿verdad? Qué interesante ahí, porque ya como Isaac no veía por tantos años que tenía,
se guió por el olor y le bendijo. O sea, no puso duda. El olor lo cautivó. Voy a buscar esa parte porque es interesante la reacción, ¿verdad? La reacción de Isaac, ¿verdad? Yo me imagino que el Señor dice, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo, Jehová ha bendecido, ¿verdad? Y le dijo, en el 26 le dice, y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora, bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, come el olor del campo, que Jehová ha bendecido. Qué interesante, porque el olor fue lo que hizo. Yo pienso de que si le hubiera olido a Jacob, si le hubiera olido a lentejas, si le hubiera olido a que no era Esaú, no hubiera alcanzado el olor. No hubiera alcanzado la bendición. Entonces, yo rescato esto, ¿verdad? Yo rescato esto, ¿por qué? Porque ahí Jacob alcanzó la bendición. Y vean qué clase de bendición. Dice, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Haciendo una breve ¿verdad? Aclaración de cada una de estas bendiciones, ¿verdad? Es importante rescatar eso porque la bendición suena como muy amplia, pero ella es muy objetiva al mismo tiempo, porque dice, Dios pues te dé el rocío del cielo. Mientras que caiga rocío, las plantas están regadas, están lubricadas, la tierra está fértil. ¿Y qué creen ustedes que sucede? Todo da fruto, todo sale flor, todo da fruto, todo da cosecha. O sea, Dios pues te dé el rocío del cielo. O sea, ahí Jacob estaba recibiendo una bendición que todo lo que sus manos iban a tocar, todo iba a prosperar. El rocío, la bendición del cielo. Y de las grosuras de la tierra son las cosechas. Está bien, el rocío trae las cosechas, pero hay veces uno trabaja y otros se comen las cosechas, pero a él no. A él le aseguraba la grosura de la tierra, las cosechas. Y abundancia de trigo y de mosto. La abundancia de trigo es la provisión, o sea, es el salario, en este momento hablando de salario o hablando de ganancias en una empresa propia o hablando de utilidades, hablando de capital. Cuando el Señor habla de trigo, habla de provisión. Y dice, y el mosto es el resultado del vino, el mosto es el que da el gozo. Entonces le está diciendo ahí que va a disfrutar del trigo, o sea, de todas las cosechas, de la grosura de la tierra, producto del rocío del cielo, pero además de eso lo iba a disfrutar, iba a tener alegría para disfrutar todo eso. Además de eso le dijo, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Eso no quiere decir que él iba a ser una persona adorada o alabada o que todo el mundo le iba a rendir pleitesía, no. Sírvante pueblos, cuando una persona le sirven, esa es una misión muy importante y muy especial, porque cuando alguien le sirve a alguien, es porque ese alguien ha dado ejemplo. Ahí está hablando del verbo servir, no de obedecer porque usted me paga y eso me toca. No. Cuando el Señor pone que alguien te sirva, lo hace con amor, lo hace con alegría, lo hace con una convicción, incluso hasta con admiración. ¿Verdad? Entonces dice, sírvante pueblos, o sea que él iba a ser obedecido, servido por admiración, por un buen testimonio. Sé señor de tus hermanos. Ahí pareciera como que él iba a mandar, que él iba a tener autoridad, que él iba a tener control. No, cuando uno es señor es porque uno es dueño de lo que posee. Y cuando uno es señor, él es el que da la autoridad y da las órdenes. Perdón. Entonces, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. ¿Qué iba a ser así? Que Esaú se iba a tener que inclinar, que todas las generaciones venidas de su madre tenían que inclinarse. No. Cuando el Señor habla de inclinación, habla de respeto, habla de que iba a ganarse ese respeto. O sea, todo es un conjunto de una bendición donde él iba a ser una persona de testimonio,
una persona íntegra. Qué difícil, ¿verdad? Y él con una ropa prestada, y él ahí en media mentira, recibiendo la bendición. Qué delicado, ¿verdad? Malditos los que te maldijeren. O sea, que iba con la bendición de que todo aquel que se metiera en contra de él, le iba a ir mal. Y benditos los que te bendijeren. Qué increíble. Entonces, ¿qué voy con todo esto? ¿Verdad? Vean la clase de bendición que le dio. Usted sabe que a uno le vaya bien, uno ser señores de los demás, que todos los demás, perdón, se inclinen ante uno. Malditos los que nos maldigan y benditos los que se alegren con nosotros. Bueno, qué increíble, ¿verdad? Yo digo que es algo exagerada la bendición de Isaac a Jacob. Pero ¿qué pasó? Que Isaac se la estaba dando porque le olió a su hijo mayor. Si no le hubiera olido, no se la da a Jacob según la cultura. Pero aquí hay una enseñanza del Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando uno ora? ¿Qué sucede cuando uno ora? ¿Qué sucede cuando uno le ofrece un incienso agradable? Cuando su oración es agradable delante de Dios. ¿Qué sucede ahí? Usted se está poniendo las vestiduras de ese primogénito. ¿Quién es ese primogénito? Es Jesucristo. Cuando usted se inclina, cuando usted ora, cuando usted se humilla delante de la mano poderosa de Dios, Dios no está viendo su rostro. A Dios le llega el olor de la sangre de Cristo. A Dios le llega el olor de las vestiduras que usted lleva, que es una persona, un hombre, una mujer salvada por la confesión de fe de que usted dijo, yo hice a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y Él reina en mi corazón. Sí, soy pecadora, sí peco, pero yo me arrepiento y vuelvo a reconciliarme con el Señor. Entonces, ¿qué sucede ahí? Usted se está poniendo las vestiduras. Usted es un engañador, usted es un timador, usted quiere oler a Cristo porque usted va a la iglesia, usted le sirve. Usted trata de conocer la palabra, usted se congrega, usted comulga, usted cumple con lo que su iglesia le pide. Sí, usted quiere oler a Cristo, así como Jacob. Pero, ¿qué pasó? Que Dios responde cuando te llega ese olor. Dios responde. A Isaac lo hacía ignorando quién era. Pero Dios, el Todopoderoso, no ignora quién es usted. Pero usted se acerca en el nombre de Jesús al altar del Altísimo, del Dios Todopoderoso, del gran yo soy, y le llega el olor de Jesucristo. Y es un símbolo importante. Durante la Biblia se nota el olor agradable, el incienso agradable. Hay unas partes en la Biblia cuando se habla que a Dios le llegó un olor extraño. Hubieron unos sacerdotes que sintieron envidia y se adelantaron a quemar un incienso antes que Aarón. Y ese incienso Dios no lo había ordenado, Él no lo había inspirado. Y dijo que le llegó un olor extraño, porque quien encendía el incienso era Aarón y los sacerdotes designados para eso. Pero ahora usted y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la divina gracia. ¿Por quién? Por Jesucristo. Dios ve el rostro del Señor Jesucristo, Dios huele, nosotros olemos a la sangre de Cristo cuando nos postramos de rodillas clamando al Señor. Ahora, yo les quiero decir, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque vean qué importante. Ese olor fragante, cuando uno se acerca delante del Señor a orar, volvemos a lo mismo. Al Señor lo que le llega es ese olor fragante de Jesucristo. Esas vestiduras de salvación. Le llega el olor a la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué pasa? Que usted muchas veces, ¿cómo ora? A través del sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento usted lo lleva al arrepentimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese olor agradable le llega al Señor. ¿Por qué? Porque usted está arrepentido. Hay gente que cree que con las lágrimas va a engañar al Señor. Pero si esas lágrimas están acompañadas con un verdadero arrepentimiento, le van a llegar una fragancia agradable al Señor. Cuando usted se acerca con un corazón sincero. ¿Y qué es un corazón sincero? Señor, yo que diezmo, yo que ofrendo, yo que sirvo, yo que me congrego. Señor, escucha mi oración. Esa no es una oración con corazón sincero. Acordémonos del ejemplo que puso el Señor Jesucristo con el publicano y con el fariseo. La oración del publicano le agradó más al Señor porque él se reconocía pecador. Mire, por más bien que usted haya hecho las cosas, por más bien que usted quiera sujetarse a la palabra, cometemos errores. Entonces, ante el Señor no podemos llegar con un corazón
agrandado y diciéndole, Señor, yo que te sirvo, Señor, yo que tanto tiempo tengo de orar y de conocerte, y yo voy a estudios bíblicos y me congrego y comulgo y diezmo y sirvo, nada de eso le agrada al Señor. Usted, la única entrada por lo cual el velo se rasgó es en el nombre de Jesucristo, por el poder de la sangre del Cordero, por ese olor grato al Señor. Usted llega y se presenta delante de Dios. Eso es presentarse con un corazón sincero delante de Dios, sabiendo que por sus méritos nunca hubiera podido acercarse al Dios Todopoderoso. Integridad, ¿sí? En la palabra de Dios hay un salmo, el 51, que dice, crea en mí un corazón limpio. Así es como nos presentamos delante de Dios. Esas es las ropas. En ese caso fue Jacob que se puso esa ropa de Esaú. Le olía agradable a Isaac. Pero ¿cómo huele su oración delante de Dios? A integridad. ¿Sabe cómo puede llegar a oler a integridad su oración? Cuando usted le diga, Señor, crea en mí un corazón limpio. Porque Dios no recibe un corazón mutilado, humillado sí, pero un corazón dividido, no. Él quiere que le entreguemos nuestro corazón. En la oración de fe dice, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón, entra ahí. ¿Y a dónde entra el Señor Jesús que no ordene las cosas? Ante su luz no hay tiniebla que resista. Entonces por eso David en el Salmo dijo, crea en mí, porque el único creador es Dios. Solo Dios puede crear en usted un corazón íntegro, un corazón sincero. Y la oración te lleva a la intimidad con el Señor. Entonces todo eso sube como un perfume, un incienso, una fragancia agradable. Lo vimos con la mujer que entró y le vació el frasco de perfume en sus pies. Era el perfume lo que le interesaba al Señor. Claro, era la acción, porque ella le lavó los pies, costumbre. En la cultura de ellos, donde se lavaban los pies. Y él había estado en la casa de ese fariseo y nadie le había llegado a lavar los pies. Ella llegó y se lo limpió con el perfume y con sus lágrimas y lo secaba con sus cabellos. Pero subió agradable. Le gustó el olor a Cristo, no del perfume, de esa actitud, de esa adoración, de esa intimidad que ella buscó con él. Ella no se excusó, no se justificó, no se puso a jugar de víctima, sencillamente se presentó con un corazón que arrepentido, reconociendo el señorío de Dios, reconociendo que solamente podía crear algo nuevo en ella, el Dios creador. Cuando nos presentamos así para el Señor, vienen tiempos, ¿verdad? Entonces uno dice, qué bonito presentarse al Señor así. Claro, yo quiero orar con un corazón sincero, yo quiero que mi perfume sea grato ante la presencia del Señor, yo quiero oler a la sangre del Cordero cuando yo invoque el nombre del Todopoderoso y me acerque al trono de su divina gracia. Claro, yo quiero eso. Pero ¿sabe qué pasa después de eso? Le pasa lo de Jacob. Jacob creyó que era una situación de ropas y de olores nada más. Pero ¿qué siguió ahí después de Jacob? Tuvo que salir huyendo. Y la mamá, como siempre, tomando el control de las cosas, la mamá le dijo a Isaac, es que Jacob tiene que irse, Saúl lo iba a matar, porque le robó la bendición del primogénito. Y entonces la mamá, protegiendo la vida de Jacob, le dijo, vete, yo le digo a tu papá que vas a ir a buscar esposa. Por eso te fuiste. Y claro, y Jacob, la mamá, como buena mujer, le manejaba el asunto y le salvó la vida con ese consejo y se fue. ¿Qué pasó? Llegó, conoció a Raquel, se enamoró de ella, conoció al suegro y le dijo al suegro, yo quiero casarme con su hija. Y el suegro le dijo, está bien, trabaja 7 años para mí por ella. Pero como lo que uno siembra se cosecha, el suegro lo engañó también. Y la noche de bodas, como se tapaban y se cubrían todas, Jacob creyó que se estaba casando con Raquel y llegó a ella, la conoció, como dicen en la palabra, tuvo intimidad con ella. ¿Y qué sucedió? El día de la mañana sucedió que se dio cuenta de que era Lea. Y le dijo a Labán, al suegro, ¿cómo se te ocurre? Yo quería casarme con Raquel. Me engañaste, trabajé 7 años por ella.
Y le dice, no, es que la costumbre es que te tienes que casar con la mayor primero. Nunca se casa la menor primero que la mayor. Entonces negociaron otra vez y tuvo que volver a trabajar por Raquel. Pero se había quedado con Lea. Se casó con una mujer que no quería. Entonces, la cosecha de alguna forma se recoge. Pero Dios la redime. Porque él llevaba la bendición de Dios. Vean, más adelante en esa historia se ve que se reconcilió con Esaú y él regresó con todas sus riquezas y con todo lo que Dios le había provisto, bendecido y respaldado en la tierra de Labán. De verdad, él salió millonario, recontramillonario de ahí. Y cuando se encontró con Esaú, convinieron, se perdonaron, pero él encontró a Esaú prosperado, tanto que Esaú le dijo, no me des nada de tus regalos, quédatelos, porque yo tengo todo eso. Esaú, la bendición no se trataba de prosperidad. La bendición se trataba de que usted fuera bendición donde fuera. Los bienes se pueden prosperar, pero si usted está bendito. Los bienes nadie se los puede quitar y mucho menos Satanás si usted está bendito. Si usted tiene una cercanía, una bendición con el Señor. Si usted tiene una comunión con Cristo, si usted le pide al Señor que crea en usted un corazón nuevo, que le dé un corazón íntegro, que su oración huela a Cristo, que su oración huela a sangre del Cordero. Entonces ahí sí. Imagínense que parecía que vivían cerca, después de que se reconciliaron y todo. Dicen que tuvieron que dividirse, porque eran tantas las riquezas de Esaú y de Jacob, que no cabían en el territorio de los dos. Esaú tuvo que irse. Entonces la bendición no se trata solo de riqueza, se trata de comunión con Dios. Jacob lo que jamás imaginó que al ponerse esas ropas, que iban a tener un olor que iba a alcanzar la bendición del Altísimo a través de Isaac, Jacob lo que menos imaginaba era que Dios lo iba a convertir, que Dios lo iba a transformar, que Dios le iba a crear un corazón nuevo. Y de él vino, de la generación de Jacob, gracias a esa bendición, de la generación de Jacob vino José, y sabemos la historia de José. Fue el siguiente en autoridad después del faraón. Sabemos la historia de integridad de José. ¿Por qué? Porque ya venía de un papá pulido, un papá que había tenido una bendición que Dios dijo, sí, ¿querés una bendición? Todas esas se las voy a dar más, también se las voy a dar a Esaú, pero tú vas a tener una relación conmigo, vas a tener intimidad conmigo, te vas a enamorar de mí, te vas a saber quién es tu Padre, quién es tu Dios, vas a darte cuenta quién te está dando la bendición. Entonces muchas veces nos acercamos delante del Señor creyendo que, ay, qué bonito, y vamos a la congregación y recibimos las bendiciones y tenemos un quebrantamiento y tenemos una cercanía, el Señor te habló, el Señor te profetizó delante de otra persona y usted dice, bien, yo recibo esas bendiciones, pero sí, van a venir tiempos donde el Señor te va a capacitar conforme a esa bendición. Vienen tiempos donde vas a tener que demostrar tu integridad, donde nadie te está viendo. Las bendiciones te llevan a eso. ¿Qué caíste? Pida perdón y siga adelante. Porque la bendición ya la tenemos. Jesucristo la ganó en la cruz. Ya no tenemos que ir como Jacob a disfrazarnos ni nada, porque Jesucristo pagó por nosotros el precio de sangre, de su vida. Por su muerte y su resurrección somos salvos. Y llevamos esa bendición. Lo que toque en nuestras manos será bendito. Todo lo que hagamos va a trascender. Pero usted tiene que levantarse cada vez que se equivoca. Usted tiene que buscar al Señor cada vez que le falla, para conservar esa salvación, para cuidar esa salvación y sobre todo para que usted sea bendición donde vaya y que conozcan el Dios viviente a través suyo. Pero entonces volvemos a lo mismo. Jacob creyó que era una situación de bendición y que a él iba a ir bien fácil, pero no. Dios capacita. Dios le dijo, está bien, yo voy a estar contigo, el rocío del cielo, los hermanos, vas a ser Señor, vas a ser servido, los que te maldigan serán malditos y los que te bendigan serán benditos. Todo eso suena muy lindo, pero Dios lo iba a capacitar para eso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hace? Porque solo así podemos llevar el testimonio de Dios, podemos conservar las bendiciones que Dios nos da y podemos trascender de manera que podamos testificar y marcar una generación en la cual las siguientes generaciones continúen con el mensaje del Señor y sean salvas, ellas y todos aquellos que tengan que ver con ellas. Vienen momentos en que la obediencia va a ser de gran valor.
Porque qué bonito ser obediente, retirado en la montaña, donde nadie te ve. Aún ahí puedes renegar, aún ahí puedes pecar. Pero cuando uno tiene oportunidad de ser desobediente, pero afianzarse a la palabra de Dios por amor a Cristo, esa es la obediencia que vale. Cuando usted tuvo oportunidad, ¿dónde vas a quedar? ¿Dónde le vas a demostrar al Señor que usted es obediente? Si tuvo la oportunidad, la tentación de ser obediente, de ser desobediente, y usted no lo hizo por amor a Cristo, porque el Señor ve tu corazón, por temor santo. Tuviste oportunidad de robar y no lo hiciste. Tuviste oportunidad de ser deshonesto y no lo hiciste. Tuviste oportunidad de mentir y no lo hiciste por amor a Cristo, porque el Espíritu Santo te inquietó. Tuviste oportunidad de ser infiel y no lo hiciste, aunque lo deseabas, pero no lo hiciste por amor a Cristo. Tuviste oportunidad de enjuiciar a alguien, de calumniar a alguien, de contar algo de alguien, aunque fuera cierto, pero sabías que lo estabas denigrando y no lo hiciste. Ahí está el Señor capacitándote. Esa es la capacidad que nos da la bendición de Dios. Dios disciplina, Dios corrige, Él permite incluso la tentación. Pero bástate mi gracia, dice el Señor. Que salió algo de tu boca que no era grato a los ojos de Dios, a los oídos del Señor. Porque dice el Señor que seremos juzgados por nuestras palabras. Y hablamos cosas que ofenden al Señor, que a Él no le agrada. Pídale perdón al Señor. Para eso el Señor rasgó el templo, el velo, para que entráramos y entonces nos postramos y oliendo la sangre del Cordero y el Señor viendo el rostro de Cristo en tu cara. Y usted le dice, Señor, acuérdate, Padre de la gloria, acuérdate de Jesucristo que pagó todo por mí. Acuérdate de ese momento cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué Dios en breves instantes lo abandonó? Porque te estaba viendo a usted, lo estaba viendo a usted y lo estaba viendo a mí. Estaba viendo nuestras culpas, nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestra iniquidad. Dios es todo santo, ante Él no puede haber maldad delante de Él. En ese momento Jesucristo había succionado, había atraído hacia sí toda la maldad de la tierra. En ese momento del pasado y hasta del futuro, para que usted y yo hoy tuviéramos el acceso al trono de la gracia y pedirle perdón cada vez que pecamos. Hoy, queridos hermanos, los llamo al arrepentimiento. Hoy, queridos hermanos, hoy yo los exhorto a que se humillen bajo la poderosa mano del Altísimo. Y pídanle al Señor, como bien lo dijo Jesucristo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no les puedo mandar el Espíritu Santo, pero si Él les manda el Espíritu Santo, Él les va a dar revelación de justicia, de juicio y de pecado. Cuando usted se inclina con un corazón sincero delante del Señor y le dice, Señor, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero recordar las hazañas y las victorias que has hecho en el pueblo de Israel y en mi vida. Después de alabarlo y de bendecirlo y de crear una atmósfera de alabanza y de adoración delante del Señor. Y después usted le dice, Señor, pero aquí estoy. He pecado. Consciente o inconscientemente. Pecados que me acuerde o no, pero en este momento límpiame. Quiero intimidar contigo. Pero necesito ser limpia para eso. Para que tu Espíritu venga sobre mí. ¿Y qué va a suceder? Se activa la bendición de Dios, se activa esa bendición de Isaac sobre usted, se activa la bendición que le dijo el Dios a Moisés, que era la bendición de los padres. La bendición de los padres es, rodéalos de tus favores, corónalos con tus bendiciones y que la luz de tu gloria brille en sus rostros y que tu presencia permanezca en ellos y tu gracia vaya delante de ellos. ¿Qué más queremos que eso? Ahí abarca todo. Si usted tiene el favor de Dios, en todo le va a ir bien. Pero entonces ahí llega el Señor y te bendice. Hay momentos de soledad donde el Señor, solamente Dios te está viendo y donde es tu oportunidad de demostrarle que aunque estés solo y nadie te esté viendo, usted busca la integridad delante de Él. Usted le pide auxilio si es tentado. Usted le pide perdón si fue tentado y cayó. Bendita soledad. Las malas acciones
también Dios no las perdona. No hay pecado que el Señor no te perdone, pero Él quiere que te acerques con un corazón sincero, contrito y humillado. Entonces, a lo que yo voy con esto es que interesante cómo el Señor, a través de una bendición que parece que una bendición resuelve todo, y de verdad, abarca todo, te va a ir bien en todo, sos una coronada, un coronado por el Señor, pero el Señor te capacita. Y después de esa oración vienen momentos, ráfagas, valles, donde usted va a transitar por momentos que usted dice, ¿qué es esto? Jacob, yo me imagino que decía, ¿qué es esto? ¿Cómo me pasó esto con Labán? ¿Cómo es que me vine a buscar una esposa que amo y me casé con otra? ¿Cómo es que estoy trabajando de gratis a un extraño, a alguien que tal vez era familia, pero al fin y al cabo era extraño? No era que me iban a servir otros, pero el Señor, para capacitarlo, para que otros le sirvieran, primero lo puso a servir. Entonces es ahí donde no entendemos. Con semejante bendición de Jacob era para que todo le fuera fácil, pero no es así. Y para eso el Señor Dios mandó a Jesucristo para que pagara por nosotros. Muy bien, tenemos la salvación regalada. No quiere decir que sea fácil. A Él le costó la vida y la resurrección. Y que lo dejara por un instante. Dios le ocultó su rostro para poder lavar todas nuestras transgresiones, pecados e iniquidades y toda nuestra maldad. Pero ¿cómo te perdona el Señor? Solamente cuando usted se acerca con un corazón contrito y humillado. Ahora usted me va a decir, bueno, qué difícil, ¿verdad? Pero todos caemos, todos, Dios lo conocía. Y Pablo lo dice, si nos afianzamos en la ley nos condena. Ya es por la gracia derramada en la cruz del Calvario que somos perdonados. Entonces, ¿qué pasa? De que el pueblo de Israel, igual, en las historias, el Señor nos cuenta, ¿verdad? En la palabra de Dios está la parte, Jeremías se ve ahí reflejado el tiempo del cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. Y es extraño porque en Jeremías 27:11 dice, mas la nación que no se sometiese su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirve, lo dejaré en su tierra, la labrará y morará en ella. O sea, ahí en Jeremías 27:11, el Señor habla y le dice al pueblo que tienen que someterse al yugo del rey de Babilonia y que si son obedientes y se someten al yugo del rey de Babilonia, dice que lo dejará en su tierra, la va a labrar y morará en ella. O sea, que va a disfrutar ese yugo. Qué increíble, ¿verdad? Pero más adelante dice, en Jeremías 58, dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. O sea, hay un tiempo en que el Señor nos somete a un yugo, ¿para qué? Como lo hizo con Jacob. ¿Para qué? Para que a través, qué impresionante, ¿verdad? A través de ese sufrimiento que lleva al arrepentimiento, valoremos la salvación y nos volvamos a Cristo. Entonces es ahí donde el Señor, en una forma simbólica, ¿verdad? Ahí hizo morir a un pueblo, ¿verdad? Hizo subyugarse ese pueblo a un cautiverio, a un exilio, para que aprendieran y valoraran lo que es ser libre. Aprendieran y valoraran lo que es servirle a Dios y no a otros dioses. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había volcado a los dioses extraños, especialmente a los dioses de Babilonia, y era Baal. Baal era un dios, más que todo, un dios que se creía el dueño de la tierra y de sus frutos, era un dios de la fertilidad, y por la misma razón, porque era un dios de la fertilidad, era un dios muy sensual. A través de él se hicieron los sacrificios humanos, había prostitución en sus altares, con el cuento, ¿verdad?, de que era un dios de la fertilidad. Entonces, obviamente, que la carne ahí se hacía la fiesta, como dicen vulgarmente. ¿Por qué? Porque en ese cuento de que él era el dios de la fertilidad y pedía prostitución en sus altares, entonces ahí quedaban las personas embarazadas, ahí quedaban las personas cautivas en un desenfreno sexual. Entonces el pueblo de Israel cayó en prácticas de Baal, de los reyes de Babilonia. Y entonces el Señor lo vio y lo subyugó, pero de alguna forma, en algún momento, cuando ya ellos reconocieron que estaban desterrados, que habían caído en pecado, ya entonces los profetas llegaron y los exhortaban. Y entonces cuando ellos cayeron,
en ese sufrimiento que los llevó al arrepentimiento, nos pasó a nosotros, me pasó a mí, yo no sé a ustedes, pero hay sufrimientos que nos llevan al arrepentimiento. Y ese es el sufrimiento que manda el Señor, porque es el que más vale, porque nos acerca a Él. Y reconocemos la salvación y reconocemos lo que es ser libres, atados a Cristo. Entonces en Jeremías 50 dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. ¿Por qué? Huyan del pecado, huyan de esos dioses, huyan de los Baales. Qué interesante. Entonces, en la palabra de Dios, una vez que uno la escudriña y uno la ve y le pide a Dios que le mande el Espíritu Santo en el nombre de Jesús para que te dé revelación, el Espíritu Santo te revela y te dice, sí, el pueblo de Babilonia tuvo que ir, el pueblo de Israel tuvo que ir a Babilonia y servirle al rey de Babilonia. Pero usted y yo tal vez no estuvimos en esa época, pero usted y yo hemos estado cautivos con los Baales, en esa sensualidad, en esa prostitución, tal vez no vendiendo nuestro cuerpo, pero tal vez considerando el amor sin el orden de Dios, considerando el sexo sin los reglamentos de Dios, sin el orden de Dios, considerando la fornicación, considerando la infidelidad, considerando el robo, considerando la vagancia, considerando la pereza, considerando las blasfemias, considerando la apatía ante las cosas de Dios. Creyendo que tenemos la razón en todo y no nos sujetamos a la palabra de Dios porque es muy antigua y porque la escribieron hombres y porque quién sabe. Caemos en los Baales, en la sensualidad. ¿Y cuál es la sensualidad? La sensualidad es lo que está cautivo a los sentidos. Entonces caminamos conforme a nuestra vista, caminamos conforme a lo que oímos, caminamos y decidimos conforme a lo que vemos, tocamos y accionamos y sentimos. Es que yo siento que esa persona está predicando, pero yo siento que no es así como ella dice. Pídale al Espíritu Santo que le revele. Caminan ya conforme a los sentidos, conforme a sus propios razonamientos. Y se empiezan a perder. Esos son Baales. Esos son Baales. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Y dice el Señor que quien lo hace, dice, le abrirá los cielos y sanará tu tierra. Abrirá los cielos, volvemos a lo que le dijo a Jacob. El rocío del cielo venga sobre ti. Y la grosura de la tierra disfrutes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando usted y yo nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, ya no va a ser solamente sobre la bendición. Va a ser porque usted y yo queremos intimidar con el Señor, queremos llevar esa sabiduría de Dios y no tener que pasar por esos filtros que pasó Jacob, subyugado a un suegro, o como el pueblo de Babilonia, el sufrimiento de un exilio, el sufrimiento de fuera de su casa, el sufrimiento fuera de su país, el sufrimiento fuera del único Dios eterno y el poderoso, el gran yo soy. No tenemos que pasar, pero lo hemos pasado. Dígame si no lo hemos pasado. Hemos pasado en el exilio de las deudas. Eso es un exilio porque no hay paz. Hemos pasado en el exilio de separaciones, de divorcios. Hemos pasado en el exilio donde los hijos no quieren nada con Dios, se van detrás de los Baales, están cautivos en el pecado. Y nosotros le reímos la gracia. No, está bien, una cervecita no está mal. Sí, papito, tráigasela, el six pack aquí para que vea el partido. Y estamos en el exilio que hasta el mismo gobierno, en el nombre de derechos humanos, están sacrificando niños. Hay que darle el sí al aborto, hay que darle el sí al homosexualismo y a que las parejas adopten hijos de un mismo sexo. Parejas del mismo sexo que adopten hijos están deformando la estructura de la familia. Entonces ese es un exilio. No estamos condenando al que tiene una situación especial con su sexo, con su identidad. Pero sí a la práctica de querer aplicar los derechos que Dios le dio a la creación, hombre y mujer, como que si ellos pudieran procrear. Manipulamos la autoridad y lo que Dios nos ha dado, sin que tomemos en cuenta si a Dios le agrada o no. Hoy, queridos hermanos, el Señor quiere sacarnos de todo exilio,
quiere sacarnos de toda confusión. Sí, no tenga miedo. Sí, vas a tener una discusión con tu hijo si usted le dice que no tome cerveza. Sí, vas a tener una discusión con tu hijo si le decís que no use condón con su novia. Claro que la vas a tener. Pero el Señor dice que le estorbemos. Una vez que usted toca la trompeta, una vez que dice el Señor con solo uno. Cuando el Señor iba a enjuiciar el pueblo de Sodoma y Gomorra, le dijo a Abraham, ¿vas a quemar ese pueblo? Si hubieran 40 justos, ¿los vas a quemar? No, le dice el Señor, por 40 justos yo no lo haría, yo no lo quemo. Pero no los hay. ¿Vas a quemar Sodoma y Gomorra por 20? No lo haría, pero no hay 20, le dice el Señor. Y así hasta que llegó a 10. Pero el Señor después, cuando viene Jesucristo y viene Pablo, dice, cree tú y tu casa y toda tu casa será salva. Si Abraham hubiera llegado, dice, le hubiera dicho, si uno hubiera justo en Sodoma y Gomorra, ¿la quemarías? Yo estoy segura que Yahvé, el Dios eterno y de misericordia, le hubiera dicho, no. Pero así fue. Llegó hasta 10. Pero queridos hermanos, si usted es la única o el único que cree en su casa, en Cristo, tú y tu casa serán salvos. Es promesa. La salvación es promesa. Punto. Pero hay que ser valiente. Hay que exhortar. Sí, hay que tener una discusión. Un acuerdo en medio de la discusión. Y decir, eso no es de Dios, eso no me parece, aquí en esta casa no. Y el Señor lo va a incomodar. Va a incomodar a tus hijos. Porque los atraerá. Les va a incomodar los lugares de perdición. Los va a incomodar con mujeres que no les atraen, que no son para ellos, que los van a meter en un problema. O a su hija la va a guardar de malas personas. Dios va a cuidar de tus hijos. ¿Por qué? Porque usted creyó. Porque usted le estorba a Satanás. No a sus hijos, a Satanás. Y Dios está viendo eso. Dios no parpadea. Dios no dormita. Dios no cabecea. Dios no va a apartar tus ojos si usted está dispuesto a que usted y su casa son del Señor. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y no porque tenga problemas de orden gramatical. No, él dijo yo y mi casa. ¿Por qué? Porque él era el primero. Yo y después de mí todos van a servir. Porque era el único que estaba convencido de servirle al Señor. Y el Señor ve eso y te respalda y te bendice. Botemos los Baales de nuestros corazones. ¿Cuál es su Baal? Todo aquello que ocupe el lugar de Dios, todo aquello que lo distraiga de estar con el Señor, todo aquello que a usted le dé vergüenza o por respetos humanos. Esos son los Baales. Las bendiciones, ahí estaban. Mire, Esaú las tuvo igual que Jacob, pero Jacob lo capacitó. ¿Cuáles fueron? ¿Qué se sabe de las generaciones de Esaú? Las tuvo, pero las que marcaron y trascendieron fueron las generaciones de Jacob. Esa es la verdadera bendición. Esa es la verdadera bendición que tenemos que buscar. Cristo nos lleva a esa bendición, donde usted va a trascender, donde su familia va a llevar un renombre, donde van a ser sacerdotes, profetas y reyes de su casa, por una sola persona que creyó. Dice el Señor, en el Salmo 4:4, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Suena así como muy amplio, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? La justicia es todo lo correcto, todo lo santo de Dios, las cosas bien hechas de Dios. Entonces dice, ofreced sacrificios de justicia, porque hay veces no es fácil. Lo que yo le estoy pidiendo, que usted se pare en la brecha, que aunque sea solo usted la creyente en su casa, usted se pare y dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí dice, ofreced sacrificios de justicia. O sea, usted hace un sacrificio de justicia. Usted quiere hacer las cosas conforme al orden de Dios. No llevar el control de las cosas. No manipular como la mamá de Jacob. No. Es hablar la palabra de Dios y el resto Dios se ocupará, Dios tomará las conciencias, Dios los ministrará aun cuando duermen. No se enoje, no pelee, usted dijo lo que pensaba Dios, usted es una mensajera, una vocera de la palabra de Dios. Usted no tiene que terminar peleada por defender la justicia de Dios. ¿Qué es justicia? Lo que Dios manda que hagamos, el orden de Dios,
las cosas como deben de ser, llamar las cosas por su nombre, no como dice en la palabra que llaman a lo malo bueno y lo bueno malo. No, nosotros tenemos la palabra de Dios. Ese es nuestro manual. O usted pretende que usar el manual de una lavadora en un coffee maker. Cada uno trae su manual. Pues nosotros tenemos el manual de Dios. Y es sacrificial. Hay que hacer un esfuerzo. El Señor dice, ofrézcame sacrificios de alabanza. Porque mire, hay veces está la prueba que no sale alabanza para el Señor. Entonces, esa es la mejor alabanza. Cuando usted está triste, cuando usted está llorando, cuando nadie le entiende, alabe al Señor. Eso es un sacrificio de alabanza. Ese sacrificio sube como olor agradable, fragancia exquisita para el Señor. Y dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Lo que le cueste para el Señor, hágalo. Eso es lo mejor. Qué rico alabar al Señor y darle gracias cuando todo se solucionó. Claro, ahí nos toca hasta testificar y contar las maravillas del Señor para que otros crean. Y esos que creen van a tener que aprender a hacer sacrificios de alabanza y de adoración y de obediencia. Sacrificios de obediencia. Cuando nos cuesta ser obedientes. Esos son los verdaderos, dice, ofrecer sacrificios de justicia. Ese es el verdadero sacrificio que cuando nos cuesta. No es fácil hacer el bien, no es fácil caminar en el camino angosto del Señor. Ahí van desbocados en el camino ancho, en las calles, en el mundo. Ese es el camino ancho. Donde las drogas, el licor, la fiesta, la plata, préstamos, donde la blasfemia, el desenfreno sexual, son las calles anchas, pero estar en la calle angosta de los caminos del Señor, eso es lo que cuesta, sacrificio de justicia. Justicia es todo lo correcto delante de Dios. Y si usted le pide, Dios le da la fuerza, Dios le dice, así es, no permita esto, yo te amparo, doblas rodillas. Hueles a la sangre del Cordero. Te humillas bajo la poderosa mano del Señor y Él abrirá los cielos y sanará tu tierra, dice el Señor. Pero empezamos por nosotros. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos terminando por acá con el Salmo 62. Y dice así. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación, ¿sí? La salvación eterna, pero la salvación de todo lo que Él te ha entregado en la casa. Va a salvar tu casa, va a salvar tu matrimonio, va a salvar tus finanzas, va a salvar tu identidad, va a sanar, va a salvar tus hijos, va a salvar tu trabajo, tu profesión. Sí, de Él viene la salvación. Él solamente es mi roca y mi refugio. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Ojo, mucho. Eso quiere decir que hay veces se nos resbalamos. Hay veces hablamos de más, hay veces mentimos. Hay veces juzgamos. Hay veces creemos tener el control de las cosas y creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta. Claro, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Esos son los diablos que llegan a consultarte y te mandan una cuñita ahí como de duda. ¿De verdad? ¿Dejaste pasar eso? ¿Te estaban invitando a salir? No, si todavía estás guapo, todavía estás bonita, no, usted tiene derecho a una canita al aire. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Así llegan, ¿verdad? Y gente que te ama, gente que dice que te ama y es muy probable que te ama, pero al fin y al cabo los usa Satanás. A Pedro no llegó y le dijo a Jesús, no, yo no voy a permitir que pases por la cruz, por la muerte. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesucristo. Hay veces de las personas que más amamos, de nuestra misma familia, nos hacen preguntas, no, usted tiene derecho. Lo dice la palabra de Dios que tienes derecho, donde puedes estar expuesta a que te pierda. No solamente usted, su casa, porque usted era la única o el único que estaba creyendo. El que tenía la responsabilidad. Y si era otro el que creía y usted cayó, se debilita el plan de Dios.
Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. No resbalaré. Usted le dice, Señor, esto es una tentación para mí, quisiera hacerlo. Pero si ya me dijiste a través de los profetas que no. Si ya me dices a través de la palabra que no, no lo voy a hacer. O si me dices a través del profeta que tengo que hacer, que tengo que ir a pedir perdón, que tengo que humillarme bajo la poderosa mano de Dios, en lugar de estar pensando tonteras, pues lo voy a hacer. Y como dice David, alma mía bendice al Señor. David le dio orden al alma. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Sí, al Señor le gusta que seamos sinceros. Ay, Señor, es que yo caí en esa tentación, yo me comí a mi hermana, yo hablé mal de ella, del otro, porque usted sabe, Señor, es que de ahí estaban hablando de eso y si yo decía que se callaran iba a caer mal. Al Señor esa oración no le llegó. Ahí le va a llegar un olor extraño al Señor. Pero cuando usted es sincero delante de Dios, Señor, sí pequé y me gustó, pero ahora estoy reconociendo que eso no está bien. Señor, ¿ahora qué hago si solo tú puedes perdonarme? ¿Ahora qué hago si solo tú puedes limpiarme? ¿Ahora qué hago si solo tú puedes salvarme? Esa puerta que le abrí a Satanás, solo tú puedes cerrarla. Ahora que huelo a sangre del Cordero, lavada por la misericordia de Dios, ahora, Señor, perdóname. Y Jesús lo dijo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Jesús, ten piedad de mí. Te pido perdón, fallé. Y se acerca usted al trono de la divina gracia y el Padre a quien besa a Jesús y le olé esa sangre. Y ese corazón contrito y humillado donde usted reconoce su culpa y donde dice, Señor Jesús, yo no quiero volver a hacer esto. Sí, me comprometí. Es más, esa persona está esperando que yo la llame. O esa persona cree que yo soy así, de chismosa, de mentirosa, de mala. Pero no. Hoy yo soy otra persona. No importa, la próxima que la voy a ver le voy a decir, no, ya no quiero nada con eso. Los que están en vicios, sí, me gustó meterme en la droga, me gustó esa fiesta que me metí con el guaro y el Señor le redargulló. Volvió en sí usted y quedó peor de como cuando empezó. Pablo dice, vivan. No se embriaguen con vino, vivan embriagados del Espíritu Santo. Él usó una analogía muy especial. Porque cuando una persona elige emborracharse, elige si se emborracha con, no voy a decir marcas, pero si se emborracha con guaro, con whisky, con vodka, no sé qué más hay ahí. Esa persona elige, pero una vez que esa persona ingiere eso, se vuelve cautiva de los efectos de lo que ingirió. Sí. Así es, ¿verdad? Pues entonces Pablo dice, embriáguense del Espíritu Santo. No es que, no, hay veces la gente, pues yo no sé si de verdad se marea cuando le oran y todo. Amén, gloria al Señor que así sea. Pero cuando Jesús hablaba de embriagarse del Espíritu Santo, es que cuando usted decide, Espíritu Santo, ven y toma mi corazón. Quiero embriagarme de ti. Entonces ya usted camina no con el Espíritu, ya usted camina en el Espíritu. ¿Y qué pasa? Vienen los frutos del Espíritu. Viene la ciencia, viene el discernimiento, viene el dominio propio, viene el amor, viene el perdón, viene la paz, viene el regocijo, viene el gozo. Ya usted está embriagada porque usted vive en el Espíritu. Embriáguense con el Espíritu. Pero los que se embriagan con esas otras cosas pasan a ser cautivos de los efectos de eso. Entonces, así seremos cautivos del Espíritu Santo, el que nos revela justicia, juicio y pecado. Juicio, lo perfecto de Dios. Nos enseña a actuar como debe de ser. Y justicia, la justicia divina está sobre nosotros. La paz de Dios está sobre nosotros. Y nos da la revelación de pecado y lo aborrecemos. Empezamos a aborrecer lo que nos aparta del Señor. Ya no queremos ser esclavos de nadie más que de Jesucristo.
Voy a resumir aquí, ya está terminando. Dice, y una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada cual conforme a su obra. ¿Cuál es su última obra? La oración. Entonces ahí ya no hay quien te pueda culpar. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Dice, que de Dios es el poder. Sí, es el poder para apartar de usted su rostro y que usted caiga cautivo a los Baales. Pero si usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu última obra? Humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y ahí viene la bendición, y ahí viene la capacitación, y ahí vienen los frutos del Espíritu Santo, y ahí viene el poder de Dios actuando en su vida, y ahí vienen sí todas las añadiduras, y todas las bendiciones, y toda la prosperidad, y toda la provisión y la salud que usted ocupa. Ahí viene todo, pero ¿qué más viene? Que usted se convierta en bendición. Eso fue en lo que se convirtió Jacob cuando se puso las vestiduras de Esaú. El Señor lo convirtió en bendición, tanto que Labán, su suegro, le dijo, desde que viniste a servirme, yo he prosperado, no te vayas. Se convirtió en bendición. El Señor quiere que usted y yo seamos bendición donde quiera que vayamos. Y que el diablo no lo culpe si usted se ha equivocado. Sea humilde. Diga, deje de estar tapando la torta que hizo. Sea humilde, diga, Señor, sí, pequé. Yo me aparté, yo disfruto con este pecado. Pero yo te pido, Señor, perdón y ayúdame a no caer. Quiero embriagarme de tu Espíritu Santo y quiero vivir en tu Espíritu Santo. Queridos hermanos, les dejo de tarea el Salmo 62. Es precioso y que les dé revelación, que el Señor les revele más de lo que me reveló a mí y segura estoy de eso. Que el Señor les bendiga. Hoy ha sido un tiempo propicio, precioso y maravilloso del Señor. Y les quiero invitar a todos aquellos que han recibido al Señor, bendita la hora, pero los que no han recibido, qué bueno que lo reciban en este momento. Y los que se han apartado y quieren reconciliarse, pues aprovechemos el momento para que usted se convierta en bendición. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, nos venimos presentando delante de ti con la fuerza de tu Espíritu Santo, circuncidados en esa fe en nuestro corazón, para pedirte perdón por todos nuestros pecados. Y hoy, Señor, te abrimos las puertas de nuestro corazón y te recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida y nunca los borres. Y así hoy, Señor, proclamamos, como lo hizo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y como lo dijo Pablo, tú y tu casa serán salvos. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Muchísimas gracias por su sintonía. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.